Es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia que hemos denominado La energía del candil, el niño que aprende, en el marco del 28º Congreso Venezolano de Psiquiatría, cuyo tema central es la salud mental en tiempos de pandemia. Revisaremos un poco qué ha pasado en la pandemia con la educación, qué aporte nos da la neuroeducación, la tecnología y la psiquiatría. Recorrido e integración. Vamos a ver las bases biológicas del aprendizaje, la neuroplasticidad, teoría evolucionista, psiquiatría darwiniana, historicogénesis y exocerebro, funciones mentales y tecnología y educación. Características del desarrollo. El ser humano empieza a desarrollar su sistema nervioso central apenas empieza la concepción. La corteza cerebral cuando el niño nace tiene un desarrollo insuficiente y tiene aproximadamente 100 billones de neuronas. El proceso de sinaptogénesis hace hasta aproximadamente 40 cuatrillones de sinapsis en el cerebro bien desarrollado, y estas conexiones son mucho más fuertes y duraderas que las que se establecen en etapas más tardías de la vida, lo cual tiene un efecto muy importante en el proceso de aprendizaje de los niños. Todo este neurodesarrollo sigue una secuencia universal regida por factores genéticos, pero desde este momento los factores externos pueden influir. El sistema nervioso central es un sistema dinámico. Sin embargo, no cambia de forma constante. Hay edades donde cambia muchísimo más, por ejemplo en la niñez y hasta el final de la adolescencia, los cambios son muchos y fundamentales. Se dice que a los 6 años el cerebro alcanza el 90% de su tamaño. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? ¿Cómo cambia el cerebro? A través de la neuroplasticidad. Y en la neuroplasticidad tenemos la sinaptogénesis, que es la formación de sinapsis nuevas, la poda sináptica, que es desechar las sinapsis que ya están en desuso o no tienen utilidad, y el proceso de mielinización. Es decir, los genes necesitan esquematizar este patrón de conectividad nerviosa, pero los detalles concretos de cada cerebro, de cada individuo, son determinados por esa interacción con el ambiente. Roger Bartra nos habla de una teoría. Él teoriza la presencia de un constructo denominado por él exocerebro. Él dice que en la década del cerebro, que fue a finales de los años 90, los neurobiólogos no lograron explicar los mecanismos neuronales fundamentales del pensamiento y de la conciencia. Y él concluyó que era porque se encontraba en otro lugar. Él parte de los sistemas cerebrales que siguen el modelo triuno, donde el sistema reptílico, que es el que regula hambre, temperatura, ataque y defensa, el sistema límbico, que regula el humor, emociones, memoria, y el neocórtex, que es el encargado de la lógica y comprensión social, era insuficiente para explicar el desarrollo del sistema nervioso central. Y él postula entonces que hay un cuarto nivel, hay un cuarto cerebro, que él denominó el exocerebro. Su hipótesis supone que ciertas regiones del cerebro humano con deficiencias del sistema de codificación y clasificación adquieren genéticamente una dependencia neurofisiológica del sistema simbólico de sustitución por la actividad de otras regiones cerebrales vecinas, ligadas estrechamente a sistemas culturales. Este sistema se transmite por mecanismos culturales y sociales. Otra forma de plasticidad neuronal no se inician genéticamente, afirma Bartra. Se trata de ciertos procesos de aprendizaje donde la experiencia externa impulsa todo el proceso de cableado neuronal. Es así como su constructo en este siglo XXI pues queda bastante demostrado en el sentido de que los cerebros infantiles están desarrollándose en esa interacción con todo lo tecnológico, con esa pantalla externa que es parte del exocerebro. Cuando hablamos de filogénesis, decimos que es lo que nos caracteriza como especie. Esto determina cómo va a ser la parte instintiva. Mientras que el proceso ontogenético es la creación del yo, del individuo, de cada individuo perteneciente a esa especie. Sus posibilidades se reconstruyen constantemente, es vulnerable y con permanentes necesidades. Y la historicogénesis nos habla de la formación de cohortes. Es la génesis social e histórica, es la impronta cultural y la patoplastia cultural.
La teoría evolucionista nos ayuda a comprender que el desarrollo del cerebro desde el nacimiento tiene neoformaciones que nos enfrentan constantemente a ese proceso que articula en esa ontogénesis, en esa creación del individuo, dialéctica, porque es con el medio, es con la cultura, que está siendo renovada constantemente y confronta a cada nuevo individuo y a cada nueva generación con una especie de filogénesis personalizada. Fíjense que Luria también nos habla de cada nueva generación va adquiriendo cambios, adaptaciones que se transmiten a la siguiente. Todo esto articulado perfectamente desde el punto de vista evolutivo e integradamente en todo el sistema nervioso central. Mientras que Darwin decía que había una adaptación única del ser humano que quizás sea una de las más importantes, tanto como individuo y como especie, esa parte de la creación del sistema nervioso central. Y es el gran reto del siglo XXI, cómo está evolucionando nuestro cerebro, y es un poco lo que vamos a revisar a partir de ahora, después de este marco conceptual, muy breve, muy sucinto, porque bueno, por razones de tiempo no puedo ahondar allí. Vamos a ver qué está pasando con la inteligencia desde el punto de vista de la adaptación y la evolución. Fíjense, las competencias principales que conforman la inteligencia son el pensamiento deductivo, la capacidad lingüística, la comprensión visoespacial y la memoria. La inteligencia humana se hereda entre el 50 y 80%, probablemente miles de genes están involucrados en esto, y su interacción con el ambiente es relevante para el desarrollo de esta capacidad, para el desarrollo del resto. El poder económico también se correlaciona de manera notable con la inteligencia de la población. ¿Qué está pasando? Bueno, los medios electrónicos y los nuevos desarrollos tecnológicos han influido en el progresivo aumento del cociente intelectual a través de los años, conocido como el efecto Flynn. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Ya la inteligencia está aumentando, el cociente intelectual. Aumenta la resolución espacial, todas las tecnologías, que es el aumento en la capacidad para identificar detalles pequeños en un lugar que se tienen muchas otras cosas. Otra cosa que está pasando con la inteligencia es que la función cerebral que parece mejorar con el uso de videojuegos de acción es la capacidad para tomar decisiones rápidas, específicamente la habilidad para extraer información del medio para luego integrarla en el cerebro y tomar una decisión que sea mejor. Y esto se ha visto que es superior en personas que utilizan videojuegos de acción. Aumenta la inteligencia visoespacial, fortalece la capacidad de interacción con diversas tareas al mismo tiempo. Ese cerebro es diferente, está interconectado para atender diferentes tareas al mismo tiempo, que es el concepto de multitasking. Otros investigadores relacionan el uso de los medios tecnológicos con una conducta impulsiva y disminución en la capacidad de concentración. Diferentes estudios han demostrado que los juegos de computadora hacen que se segregue dopamina, que es un neurotransmisor, como ustedes saben, pues muy importante en todo el sistema de recompensa. La inteligencia ha variado de tal modo que partíamos de una inteligencia lógico-matemática y casi todos los test pues la medían con esto, y se han añadido a lo largo del tiempo, fíjense, la inteligencia visoespacial, la naturista, la intrapersonal, la musical, la lingüístico-verbal, la corporal kinestésica, la interpersonal, además de la lógico-matemática, y la existencial. ¿Qué ha pasado con la memoria? ¿Qué está pasando con la memoria? Podemos hablar de adaptación y de evolución. Fíjense, uno de los principales fundamentos de una mente organizada es no olvidar información importante o perderla. La clave es extraer del cerebro esta información del mundo exterior y ubicarla en equipos electrónicos que permitan categorizarla y organizarla de forma eficiente. En la psiquiatría darwiniana, en esta teoría de la evolución, se dice que ya no tenemos que recordar todo, porque la inteligencia está en los dispositivos, tal como refleja este gráfico, esta foto. El niño ya no tiene que tener ese aprendizaje memorístico, donde tenía que aprenderse todas las fechas. El niño ya lo que tiene que hacer es saber buscar la información, saber aplicarla, saber razonarla y vivirla con valores. Esto no es porque el cerebro tenga una capacidad limitada, es porque el sistema de almacenamiento que tiene la memoria y su sistema de recuperación de la información puede distraerse fácilmente.
y confundirse con otra información que se esté almacenando simultáneamente. Y esto nos aumenta el riesgo de cometer errores. El cerebro del futuro no es que vaya a cambiar drásticamente en cuanto a su sistema de almacenamiento y procesamiento de información. Es que va a conectarse y comunicarse mejor con los computadores y va a complementar mejor para funcionar en forma más eficiente y con menor riesgo de equivocación. Repasando un poco la parte neuroanatómica, la memoria está dada en el hipocampo, la amígdala, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Ellos funcionan coordinadamente para lograr que el individuo aprenda. Se ha observado que cuando un joven está estudiando y viendo televisión al mismo tiempo, la información que está aprendiendo va al lugar equivocado en el cerebro. Se dirige al núcleo estriado. Y en esta área del cerebro, que está especializada en aprender nuevos procedimientos y destrezas, no conocimiento, ni nuevas ideas o hechos relevantes. Sin la distracción de la televisión, la información va al hipocampo, el lugar adecuado donde la información se organiza, se categoriza y puede recuperarse fácilmente. Entonces aquí un dato importante que el multitasking pues no necesariamente nos ayuda mucho, ¿no? Sino simplemente ayuda a lo que dijimos, a la toma de decisiones rápida, al extraer información en un contexto complejo, pero no a la memoria como debe ser almacenada en el hipocampo. ¿Qué está pasando con el lenguaje? Traigo acá una simple reseña que encontré en las redes sociales para ver un poco qué puede estar pasando con el lenguaje de nuestros niños. Es una reflexión. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales pensionados, se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. De estas, 98 son groserías y con 37 emoticones. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que posee. Esto lo traje simplemente para reflexionar qué está pasando con el lenguaje. La pinza, importantísimo, a la evolución le tomó lograr la oposición del pulgar aproximadamente 2 millones de años. Este aumento de la destreza manual, resultado de una oposición eficiente del pulgar, una de las cosas, entre tantas otras que nos separan de los monitos, de los primates, fue una de las primeras características definitorias de nuestro linaje, que proporcionó una formidable ventaja de adaptación a nuestros antepasados, dando forma a nuestra evolución biocultural. Aquí vemos un esquema donde cómo evoluciona la pinza cronoevolutivamente, vemos por edades, una pinza en garra de empuñadura y va cambiando hasta la pinza fina, a los 4 a 6 años. El uso de nuestros dedos, en especial el pulgar, altera nuestra corteza somatosensorial y la potencia. Todavía no sabemos qué va a pasar con eso, pero los cambios actuales por el uso constante del pulgar en los controles de videojuegos y en los móviles, en los teléfonos celulares, está cambiando esa corteza somatosensorial. ¿Hacia dónde va? No sabemos, pero sí sabemos que los dedos pulgares están teniendo patologías que incluso los traumatólogos están llamando la guasopitis, porque es una tendinitis del dedo y ese dedo está cambiando. El desuso de la pinza de la mano y escribir menos, también están los niños usando en menor medida su pulgar. Entonces nos preguntamos, ¿se incrementará el rechazo a la escritura y aumentarán los diagnósticos de disgrafia? Por esta razón que estamos usando el pulgar ahora de otra forma, de otra manera. ¿Habrá adaptación? ¿Habrá evolución acá? Sueño. En el sueño, ¿qué está pasando desde el punto de vista de adaptación y evolución? El cerebro consume más energía y está más activo durante el sueño. Procesa toda la información adquirida durante el día, copia, archiva y organiza. Hace las memorias más resistentes a interferencias de otra información y permite que se recupere más fácilmente. Permite al cerebro merodear por entre las nuevas memorias y seleccionar cuáles debe guardar y cuáles debe desechar. Determina también cuáles son las más importantes. Esto es un factor preponderante para el aprendizaje. Fíjense todo lo que pasa
durante el sueño. ¿Y qué está ocurriendo? Miren este niñito dormido en un pupitre. Miren lo que está pasando, la desregulación del sueño. Perjudica el rendimiento de la persona al afectar distintas funciones cognitivas. Primero, altera la capacidad de juicio, o puede alterar la capacidad de juicio, puede disminuir la flexibilidad cognitiva, puede causar alteraciones del humor que van desde la irritabilidad al enojo, fatiga y cansancio excesiva, presencia de microsueños involuntarios, el tiempo de reacción se prolonga, hay un enlentecimiento cognitivo. Y ahora, evolutiva y adaptativamente, miren todas estas gráficas, ¿verdad? Estamos viendo niños durante la noche, adolescentes durante la noche, con sus dispositivos, bien sea de videojuego, laptop o los teléfonos. Esto ahora se llama ritmopatías. Bueno, siempre se ha llamado ritmopatía, pero se llama jet lag social o el fenómeno del vamping. Son vampiros nuestros niños, no están durmiendo, con todos los riesgos y daños que está causando al sistema nervioso central y al aprendizaje. Amén de los daños que hay a nivel del sistema hormonal y del sistema metabólico. Atención y concentración, adaptación, evolución. Fíjense que les traigo simplemente dos imágenes para ver qué está pasando con la atención. Aquí está un niño con multitasking, ocupado de 1000 cosas a la vez. ¿Por qué está pasando con la atención? Pues está disminuida, es breve. Todos queremos historias rápidas, visual. Los niños no desean leer, los niños quieren emoticones, quieren que les resuman las cosas, quieren notas de voz. Fíjense que la tecnología persigue tanto lo que está pasando culturalmente, y no es al revés. La tecnología persigue a los cambios sociales. Que WhatsApp ahora tiene una aplicación para ponerle velocidad a las notas de voz. La puedes oír en 1, en 1.5 y en 2. ¿Por qué en 2? Porque las notas de voz de más de 1 minuto ya los niños y las personas no las quieren escuchar. ¿Y qué hacen? Le ponen 2 para oír. Porque pareciera que todo tiene que ser veloz, todo tiene que ser rápido. Aprendizaje de emociones. En el proceso de aprendizaje, los estímulos que conducen a recompensa activan el núcleo accumbens y llevan a conexiones nuevas en el cerebro. Por esto, el proceso de recompensa, dopamina, en todo lo relacionado con el aprendizaje es tan importante. Un ambiente pobre en estímulos dificulta el aprendizaje. Los niños pueden retener con mayor facilidad la información que les llega por varios canales sensoriales a la vez, asociados siempre a emociones positivas. Aquí tenemos una niña, como que un adulto la está guiando a hacer un dibujo. Fíjense, aquí está un cráneo óseo, y la niña, mire, con todos los colores, toda la reguera que hay para que ella haga finalmente esto que lo hizo, pues, con ayuda del adulto, a su manera, en los colores que ella quiso. Eso es lo que se llama creatividad. Seguimos con aprendizaje de emociones. La emoción es fundamental en el aprendizaje. Es más, los psicólogos afirman que no hay aprendizaje sin emoción. Esto es así para quien enseña y para quien aprende. A la percepción siempre entra por los órganos de los sentidos, pasa al sistema límbico, la amígdala, que tiene su función esencial, que es activar los eventos que considera importantes para la supervivencia y consolida un recuerdo de manera más eficiente. Y de allí pasa a la corteza cerebral. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta con el aprendizaje de emociones? La sorpresa activa la amígdala, por lo tanto, los aprendizajes tienen que ser novedosos, sorpresivos. El cerebro procesa mejor la presencia de patrones. Todo aquello que no forma parte de esos patrones se guarda de manera más profunda en el cerebro. De ahí que usar en la clase elementos que rompan con la monotonía van a beneficiar siempre el aprendizaje. La empatía es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción del ser humano. Existen periodos para adquirir contenidos concretos de aprendizaje por etapas cronoevolutivas. Por ejemplo, se dice que el aprendizaje de los idiomas antes de los 6 años se da con muchísima eficiencia. Fracaso escolar. Nos preguntamos, ¿hay que competir con la dopamina, con todo esto que hemos visto? Aprendizaje que sorprenda, que emocione, que empatice, que sea breve, que sea rápido, que sea múltiple. Eso es lo que está procesando el cerebro del siglo XXI. Entonces,
Cuando hablamos de fracaso escolar, algunas de las causas que vemos son intelectuales, orgánicas, pero fíjense, la motivacional, falta de esfuerzo, emocionales, carencia de técnicas y hábitos de estudio y programación inadecuada. Por eso entonces nos preguntamos si ya podemos hablar de fracaso escolar a veces y otras veces de fracaso de la escuela. Implicaciones. Tenemos implicaciones clínicas de todo esto que hemos visto. Estas nuevas formas de conexión social junto a las manifestaciones culturales modifican la plastia del cerebro. Algunos estudios con escáneres cerebrales sugieren que la respuesta del cerebro a la exclusión del grupo es muy semejante a la que se observa en casos de amenaza física o en una situación de falta de alimento. ¿Cómo es posible que exista tanto acoso escolar o bullying, para utilizar el anglicismo, y los maestros no se den cuenta, los adultos que están acompañando a estos niños no? El niño víctima de acoso escolar no puede aprender porque su cerebro está ocupado de sobrevivir. Recomendaciones para el uso racional de las pantallas. Esto es por la Sociedad Americana de Pediatría. Es indispensable regular su uso, establecer reglas claras para su acceso y regular contenidos. Esas son las tres vertientes importantes para el uso de las pantallas. Se recomienda no tener contactos con pantallas antes de los 2 años. A los 3 años presionar las teclas de 5 a 10 minutos. De 4 a 6 años jugar o aprender como máximo 30 minutos diarios. De 7 a 11 años ver televisión o navegar la red como máximo 6 horas, de 6 a 8 horas semanales. A partir de los 12 años es cuando se puede navegar toda una tarde, pero han de mantener un equilibrio entre el mundo virtual y el mundo real, el mundo cultural que tiene ese adolescente. Hay que mantener todas las pantallas fuera de las habitaciones, de los cuartos de dormir. Periódicamente hay que tratar de jugar con los niños para ver qué juegan ellos, qué contenidos tienen. Y hay que considerar que los videojuegos y el internet no necesariamente son malignos. Implicaciones educativas. Si la constante del cerebro es el cambio, es modificar y modificarse, es la adaptación y la construcción activa de representaciones y significados a partir de estímulos internos y del entorno, nos preguntamos cómo puede pretenderse que los alumnos moldeados por medios de masas audiovisuales puedan mantener horas su atención y motivación hacia un docente que se limita a expresarse verbalmente y el que además deben contemplar casi siempre desde un único plano. Entonces, hay aquí una reflexión importantísima. Hay que hacer novedades, el docente tiene que actualizarse y hacer cambios en lo que está en su manera de enseñar. Fíjense, esto está tomado de la educación y las aulas en Nueva Zelanda, que es uno de los países más avanzados en tecnologías aplicadas en el aula. Es un resumen que dice que, por ejemplo, si hay tecnología en el aula, eso se transforma en, valga la redundancia, en un eje de transformación de los procesos de enseñanza. Uno, la pizarra colaborativa. La pizarra colaborativa es una pantalla donde el docente da clase. Esa pizarra colaborativa, todo lo que el docente hace en ella, rápidamente se ve reflejada en las tabletas de los estudiantes, y con ello el docente puede personalizar al ritmo de cada alumno. Esta plataforma didáctica también incluye la formación y modelos de evaluación. Hace que el docente tenga una actitud activa y supervisada en todo el proceso. Aquí tenemos una pizarra colaborativa, interactiva. Aquí tenemos el modelo de un aula en Nueva Zelanda. Ellos hablan de un aula de 180 grados, es decir, circular, un aula circular. Allá los pupitres tienen rueditas, porque en cada clase se agrupan de manera diferente, todo el tiempo es cambiante, con muchos colores, para que el proceso sea, como dijimos que necesita la amígdala, que sea sorprendente, que sea empático, que sea agradable, que sea rápido, que sea corto. Y entonces así, a través de la tecnología en el aula, se dice que se va a poder dar el proceso educativo en sus 4 fases, que es recibir la información, comprenderla, aplicarla y comunicarla.
Finalizamos con las reglas para que haya un aprendizaje integral. El rol docente es esencial y no se limita a la manera mecánica de transferir conocimiento, sino que tiene que ser un proceso interactivo alumno-profesor. Y con ello, entonces vamos a garantizar que haya cambios a nivel biológico, cognitivo y emocional. Es decir, que haya plastia cerebral. Bajo las condiciones y el contexto del mundo globalizado actual, se requieren estrategias innovadoras que permitan intencionar de manera más efectiva el aprendizaje de los educandos, despertando su interés y motivación hacia el aprendizaje con sentido y reflexión. El éxito formativo no nace espontáneamente por la masificación de un tipo de enseñanza única y de carácter reduccionista, sino que el sistema educativo debería brindar la posibilidad de ajuste a las diversas maneras de aprendizaje de las personas bajo un modelo educativo centrado en el bienestar de sus participantes. Bellísima esta foto para decirles entonces que el ambiente didáctico en el aula, tanto físico como humano, tiene que tener estrategias y métodos novedosos de estudio, estrategias evaluativas, horario de clase, con material didáctico digital, tradicional. Debe también atender el nivel de actividad física, los hábitos de alimentación, el sueño, las emociones de los alumnos como parte del proceso natural para aprender. Es decir, un docente no es un transmisor de información, sino es una persona formada también para ver que los niños, los estudiantes tengan pues actividad física, que sus hábitos de alimentación sean los correctos, vigilar un poco los procesos de sueño, si se duerme en el aula, las emociones, los niños estos pues víctimas de acoso, el niño que no aprende, para que podamos alcanzar este aprendizaje integral. Esta historia continuará. Me despido con Sócrates. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Muchísimas gracias.